Vamos a ver cómo os explico yo esto, porque vais a alucinar. Resulta que un tipo que aparece en televisión de repente dice que yo he dicho cosas gravísimas, tanto sobre él como de su familia. Es mentira, ya os lo adelanto, pero él lo explica en 2 podcasts. Y en esos podcasts dice que como algún día me vea cara a cara, que vamos a tener un auténtico problema. Yo cuando veo eso, alucino. Y no puedo entender cómo puede inventarse que yo he dicho esas barbaridades. Bueno, pues el resultado os va a hacer alucinar, porque resulta que efectivamente se demuestra que yo no he dicho eso, pero también lo que se explica perfectamente con el desarrollo de todo lo que ha ocurrido, que le vamos a ver ahora en este capítulo, es cómo se construye un bulo. Y la importancia, pues, de desmentirlo lo antes posible, porque hay cosas gravísimas con las que no se puede jugar. Enseguida os lo explico todo de principio a fin. Pero vamos a hablar también de Víctor de Aldama, una vez más. Empezando con un vídeo del señor Eduardo Inda de OK Diario, que muy envalentonado y con muchas ganas dice: no, toda esa izquierda que está hablando de que Víctor de Aldama no tiene pruebas y no las ha aportado, ya las aportará y vais a ver cómo va a ser. Bueno, pues efectivamente, las ha aportado, amigo Eduardo Inda, y Óscar Puente, el ministro Óscar Puente, lo ha resumido con una frase bastante interesante, que es: ¿a qué está jugando este señor? ¿Sabéis por qué? Porque básicamente ha hecho 2 cosas. La primera, ¿os acordáis que dijo que el ministro Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, le había prometido que le iba a dar un piso a su... Bueno, pues resulta que ha reculado y ha dicho que no, que realmente el piso no era para él, que era un Airbnb, que iba a alquilar. Es decir, primera cosa en la que se retracta. Segunda, ha aportado unos cuantos contratos, licitaciones públicas, que decía que Ábalos había tenido mano por en medio, pagando a empresarios, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que de las 7 licitaciones públicas, 2 fueron de antes de que gobernase el Partido Socialista, es decir, de la etapa de Rajoy. Hay otras 2 que ni siquiera se llegaron a aprobar, y así constantemente dejando por el suelo esas pruebas de una manera completamente ridícula. Vamos a ver cómo Óscar Puente lo desmiente. Incluso como medios más conservadores como Antena 3 están diciendo: hombre, Víctor de Aldama, si esto es todo lo que tiene, lo va a tener bastante crudo. Igual que el Partido Popular, que lo había fiado todo a que esas pruebas que prometía Víctor de Aldama fuesen ciertas. Pero, ¿queréis hablar de algún número 3? Hablemos de Ana Millán. Entonces, seguramente no os suena el nombre. ¿Por qué? Bueno, porque lo que no se nombra en medios no existe. Ana Millán es la número 3 de Ayuso. Es su secretaria de organización, es decir, exactamente lo mismo de Ábalos. Bueno, pues ella está imputada con indicios muy claros de corrupción, dicho por los jueces, y resulta que a ella evidentemente no la han apartado. ¿Por qué no la conocéis a ella y por qué sí conocéis a Ábalos? ¿Os sorprende? Pues no nos debería sorprender a ninguno. Y mientras tanto, ¿cuál ha sido la oposición este maravilloso fin de semana de Puente de la Constitución por parte del Partido Popular y del señor Feijóo? Pues protestar muy fuerte, pero muy, muy fuerte, porque el gobierno no ha mandado a nadie a la inauguración de nuevo de Notre Dame en París después de que se quemase, ¿os acordáis? Bueno, pues la han vuelto a reconstruir, tal, han hecho ahí una reunión. Y una de las principales protestas de este fin es que no ha ido nadie al gobierno de España. Ya veis que la oposición a lo importante. ¿Sabéis qué ha pasado mientras tanto también? Bueno, pues que en Galicia un representante del BNG le ha soltado un rollo de papel en los que aparecen las 1.579 veces que se ha contratado a dedo a la empresa en la que trabaja la hermana de Feijóo por parte de la Xunta de Galicia, que gobernaba su queridísimo hermano. Vaya, de esa corrupción igual tampoco quieran hablar. Y en el apartado internacional, hoy muy importante, 2 cosas. La primera, la caída de Bashar al-Assad, del régimen que imperaba en Siria durante los últimos años. Ha habido un cambio de los acontecimientos espectacular en apenas unas pocas semanas. Ella acaba de caer el régimen y Bashar al-Assad ahora mismo está en Rusia. Y la segunda cosa importante, han asesinado al CEO de una empresa aseguradora sanitaria de los Estados Unidos a tiros en la calle en Nueva York. Los 3 casquillos de las balas que se han recuperado de los 3 disparos aparecen frases, palabras típicas que aparecen cuando te deniegan el gasto sanitario. En Estados Unidos se acaba de romper algo. La gente está cansada de un sistema sanitario que ya es la primera causa de quiebra de las familias y que lleva a mucha gente a endeudarse de por vida simplemente para poder sanarse. Una cosa que aquí en Europa, por fortuna, tenemos como básica, aunque a algunos les moleste. Enseguida tratamos todos estos temas y algunas cosas más hoy, lunes 9 de diciembre, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Tiene mucha tela
lo que he tenido que soportar yo durante estos últimos días con el tema que inaugura este vídeo, con el tema del bulo. En mi canal secundario, en Alan Barroso Clips, lo he explicado largo y tendido. Tenéis ahí un vídeo, vamos, muy largo explicando esto de pe a pa, pero no quería dejarlo de lado para el podcast, quería explicároslo aquí con los oyentes de Clave Barroso, porque creo que es algo importante. Creo que le tengo que dar la importancia que se merece a que esta cosa me haya ocurrido. Bueno, resulta que el otro día estoy yo pues navegando por internet y de repente empiezo a recibir muchos mensajes, bueno, de gente de extrema derecha diciendo: ya verás cuando te pille Félix Ramajo, te va a pegar una paliza, te va a pegar no sé quién, no sé cuánto. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? De repente encuentro cuál es el origen de esto. Y es lo siguiente. Vais a alucinar, ¿eh? Hay un periodista, después de mi declaración. Yo os tengo que decir que este señor no sabía quién era. Después recordé quién era. Pero este periodista, este señor al principio no sabía quién era. Y se refiere a mí de la siguiente manera. Sobre los terroristas que rodean a Israel, que había que exterminarlos a todos. Hay un periodista que escribe esto: Félix Ramajo, te deseo... Aparece ahí mi fotografía ya, ¿eh? Aquí os recomiendo que lo pongáis porque es que aparece mi fotografía, que pongáis el vídeo. Y dice lo siguiente, atribuyéndome estas palabras a mí. A ti y a tu basura de familia, lo mismo que tú dices de los palestinos. Mala muerte tengas lenta y dolorosa, hijo de la gran puta. Este es un periodista que suele mucho salir en La Sexta, un tal Alan Barroso, un come mierdas. No Pero estáis escuchando, ¿no? va a tener pelotas a decirme esto a la cara. No, ni a la cara, ni a la espalda, porque es que esto yo, como podréis entender, y aquellas personas que me sigáis habitualmente y que escucháis lo que digo, que leáis lo que escribo, yo nunca me refiero en esos términos, pero ni a mi peor enemigo, ni a la persona que más despreciable yo considere, me atrevería jamás a desearle la muerte y mucho menos la de su familia. Pero ¿en qué cabeza cabe? Bueno, pues este tipo decide unilateralmente que yo soy el que ha dicho esto. Ahora os explico enseguida qué ha ocurrido este fin de semana, porque si habéis visto el vídeo en el canal secundario donde lo anuncié, que lo ha visto bastante gente, por fortuna os lo agradezco. Ha habido nuevos acontecimientos, bueno, se ha desarrollado un poco más, pero básicamente quiero presentároslo para aquellos que no os habéis enterado. Evidentemente yo no dije esto, por si alguien tenía alguna duda, evidentemente no. Es imposible que un tipo de esta calaña me lo pueda decir a la cara. Que él, antes, cuando llegue a los programas, que se asegure quiénes son los invitados. Porque si yo un día veo un programa donde me encuentro en una mesa a este miserable, ese día hay un problema en directo. Primero, porque yo no vivo de la televisión y porque no hay nadie con cara y que sepa quién es, que tenga cojones a decirme lo que él dijo en internet. Bueno, pues eso, lo que él dijo en internet, que decidió de manera unilateral que yo había dicho eso y punto. Y le daba exactamente lo mismo y, por supuesto, ni llegó a contrastarlo ni nada. No solamente en un podcast que lo dijo, sino que lo dijo en otro y además añadió una anécdota bastante curiosa, tan curiosa como falsa. Bueno, antes de ver este podcast os estaréis preguntando, pero este señor, ¿quién carajo es? Pues es este tipo. Después dije, vale, ya sé quién es. Es que dijo esta cosa en Horizonte, en el programa de Iker Jiménez. Pues yo siempre apoyaré al Estado de Israel porque creo que es un país, y estoy seguro que es un país democrático y libre, y todo lo que hay alrededor de Israel no es ni democrático ni libre, son puros terroristas, basura humana y que para mí debería de ser exterminada. Bueno, pues dijo esta auténtica barbaridad, que se hicieron eco muchísimos medios de comunicación. Aquí lo veis, un tertuliano, Iker Jiménez, todo alrededor de Israel son terroristas y basura humana que debería ser exterminada. Mucha gente, evidentemente, cuando vio esta barbaridad, le criticó, hicieron noticias, hicieron todo tipo de declaraciones. Yo también, evidentemente, hice un vídeo en YouTube, en mi canal secundario, hablando sobre la barbaridad que me parecía esto que había dicho, y puse un tuit, evidentemente un tuit en el que llamaba Cafre. Y en el vídeo le llamaba que tenía discurso genocida. Bueno, pues si dices que todo lo que rodea a Israel son terroristas que deben ser exterminados, yo creo que decir que tienes un discurso genocida no es nada del otro mundo. Bueno, pues él decidió que yo había sido el que le había mandado todo el odio que había recibido a partir de haber dicho esta cosa, y también que yo le había dicho esa frase que acabáis de escuchar. Y bueno, después en otro podcast, es que no solamente lo dijo en uno, lo dijo en dos, que ahora ya os anuncio, para los que hayáis visto el vídeo del canal secundario y queréis saber cómo ha continuado, ya está borrado de todos los sitios, no solamente de sus redes sociales, sino también de los canales del podcast, porque antes no sabía si lo iban a borrar de los canales del podcast, también lo han borrado de los canales del podcast, se han cargado el podcast entero, porque claro, tienen miedo que esto pueda tener consecuencias legales, que ahora hablamos de eso. Pero claro, yo evidentemente lo tengo capturado y aquí también lo volvió a decir. Enseguida os explico, y aquí lo voy a liquidar mucho más rápido. Si queréis ver el vídeo más extenso, lo tengo en el canal secundario. Liquido rápido de qué va esto y os explico cuál es el
Malentendido en ese caso la mentira flagrante que han utilizado para intentar desprestigiarme de esta manera. Que lo único que han hecho ha sido sentarse en un sofá con una botella de Coca-Cola y un paquete de palomitas, a ver ordenador, a ver qué es lo que dice uno y qué es lo que dice otro. Y encima con declaraciones distorsionadas, que no son las que hago yo. Declaraciones distorsionadas. Es que la mía no estaba ni siquiera distorsionada, sino que se la han inventado que yo he dicho eso. Y que intentan buscar, encontrarme periodistas como el Alan Barroso que me dijo de todo, que deseaba la muerte hasta de mi familia. ¿En serio? Sí, yo te lo digo. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Bueno, te voy a decir textual. Ahí los entrevistadores están diciendo, ¿qué dices? ¿Pero qué dices? Como, que Alan Barroso me puede caer fatal porque es un rojo peligroso, un sanchista, no sé qué. Puedes decirme lo que quieras. Pero claro, hasta ellos alucinan. ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser que Alan Barroso está diciendo eso, que desea la muerte de tu familia? Y dice, sí. Se pone las gafas. ¿Te lo escribió por privado? No, lo puso en su red social. Y lo puso en sus redes sociales. Yo no tengo otra cosa que hacer que poner en mis redes sociales. Es que es alucinante. ¿En serio? Luego me encontré ¿Ya no le han manejado la cuenta o qué? Y luego me encontré con él en Antena 3. Y te voy a decir lo que ocurrió. Porque es que este idiota no sabe que yo no vivo de la televisión. Que si tú le pones cara... Félix Ramajo, te deseo a ti y a tu basura de familia. Bueno, y vuelve a leer exactamente lo mismo. Los entrevistadores ponen cara de sorprendidos y dicen, ¿cómo puede ser que diga esto? ¿Qué lo hace Alan Barroso? Para ganar seguidores. ¿Es porque quiere que más gente le siga? O sea, es que es alucinante. Dices de los palestinos. Mala muerte tengas, lenta y dolorosa. Es que imaginad yo diciendo esto. Alan Barroso. ¿Pero qué dice? Claro, este fue uno de los instigadores que colocó esa parte de ese texto en el que omiten lo de terrorista. Bueno, en fin, pues eso, que vuelve a decir que yo soy el instigador principal de que haya una cosa, cuando la noticia evidentemente salió en todos los malditos medios de comunicación, pero yo soy el responsable. Conseguí hablar con él, y ahora ya os desvelo aquí cuál es la gran conspiración por la cual él cree que yo había dicho eso, para que veáis cómo se construye un bulo hoy en día en las redes sociales, y resulta que consigo hablar con él, contactar con él en privado, y me manda la siguiente fotografía para demostrar que soy yo el que ha dicho esto. Me manda aquí el mensaje, mira, aparte del vídeo que me hiciste donde recibí cientos de... Bueno, y me manda la siguiente fotografía. Aquí sí que os recomiendo que pongáis en la imagen, si no lo voy a intentar narrar de la mejor manera posible, pero es una captura de pantalla de un teléfono móvil, de un vídeo subido a TikTok, se ve, por aquí, TikTok, en el que pone arriba Alan Barroso, MS, y pone abajo, Félix Ramajo, te deseo a ti y a tu basura, bla, bla, bla. Toda esa barbaridad. Eso se ve, insisto, no hace falta tener un máster en redes sociales para ver que es una captura de un pantallazo de TikTok. Yo ese vídeo no lo subo a TikTok. Y es más, si tú analizas, no hace falta dedicarle un minuto, con el que le dediques 3 segundos a verlo, ves que aquí pone @m.soledad8, que es el nombre de la cuenta de TikTok que ha resubido un vídeo mío, insisto, sin mi permiso, al que le he añadido, pues aquí arriba, Alan Barroso, y aquí abajo un texto que evidentemente no soy yo el que lo está poniendo. Pero el tipo este, a Félix Ramajo, le llegó esta captura y decidió, sin contrastar, que yo era el que había escrito ese texto. Y posteriormente lo fue a decir, a saber a cuánta gente se le habrá dicho que Alan Barroso va llamándome este tipo de cosas, y no contento con eso lo hizo en 2 podcasts. Y evidentemente los señores que están en los podcasts dicen, ay, ¿cómo puede ser que Alan Barroso diga esto? En ningún momento lo contrastan. Eso sí, para poner a Alan Barroso en Google Imágenes, coger una fotografía mía y ponerla ahí, porque lo habéis visto, que ponen mi imagen mientras está diciendo Alan Barroso ha dicho, ahí tuvieron todo el tiempo del mundo. Para contrastar la información, ni medio segundo. Bueno, pues algo tan cutre como esto, amigos y amigas, así es como se construye un bulo. Y desde aquí alguien me ha dicho, no, he hablado con la cuenta esta, es que lo pone @m.soledad8. He hablado con él, con la cuenta esa, y dice que no ha sido él quien ha puesto ese texto. Me da igual quién haya puesto el texto. El texto lo ha puesto alguien, entonces ahora atribuyen que eso lo he dicho yo. Y desde aquí también os digo, la gente que resube vídeos míos sin mi autorización a TikTok, que sepáis que mi contenido principal está en YouTube. En TikTok subo vídeos cortos en mi cuenta, que es Alan Barroso A. En TikTok se llama así, todas mis cuentas se llaman o Alamba o Alan Barroso, no se llaman m.soledad, obviamente. Y yo soy responsable de las cosas que salen por mi boca o de las cosas que escribo en mis redes sociales. Y jamás diría una cosa de esas características. Pero para que veáis cómo se construye un bulo, cómo se difunde un bulo y cómo ese bulo después tiene consecuencias. Yo he sido majo, en este caso. Y aposté por contactar con este hombre y decirle, ¿no te das cuenta que no soy yo el que has puesto eso? Bueno, el tipo borró los vídeos. No voy a decir que rectificó el todo, porque tampoco ha rectificado, pero borró los vídeos, por lo menos. ¿Por qué? Hombre, porque si yo denuncio esto, se le cae el pelo. Ahora, como ha borrado los vídeos, pues bueno, igual se puede ir de rositas, tal y cual.
y no sé qué voy a hacer de momento. Ahí no os puedo actualizar a nivel legal qué es lo que voy a hacer, pero parece que pues, igual se puede ir de rositas, porque lo ha borrado, porque yo fui de buenas y le dije, te estás equivocando. Pero si a mí me da por ir de malas, que en algún momento es lo que igual tendremos que hacer, ir de malas con este tipo de cosas, porque manda narices, pues podría haber directamente ido a la justicia y haber dicho, oiga, mira, me están difamando diciendo que yo he dicho una cosa que es flagrantemente mentira, y es que además él mismo lo reconoce pasando esta captura. Lo has dicho tú, ¿cómo que yo? Si pone una cuenta que no es la mía. En fin. Pero al menos él lo borró, por supuesto que lo ha borrado, y también acojonados lo han borrado los de... Acojonados no, bueno, en fin, si han publicado una cosa en mentira, pues lo tienen que borrar. De cierta parte, les honra la parte que no les honra el no haber contestado la información cuando tenía que hacerlo, pero bueno, ahora al menos han aceptado borrarlo. Y ya no está tampoco en los canales de los podcasts estos. Bueno, en fin, pues hasta aquí, amigos míos, esta primera parte de delirio extraño de tener que yo desmentir, o sea, dedicar... Porque es que además le tuve que dedicar horas a desmentir primero a través de mis redes sociales de Instagram, de hablar con este señor, de tener que hablar con... Por Dios, perdiendo horas por una cosa que es que ni siquiera había empezado yo. Bueno, en fin, pues ahí está el asunto. Si queréis saber más información sobre todo esto... Tengo el vídeo en el canal secundario, se llama Me quieren pegar y lo tienen que borrar o alguna cosa así. Bueno, lo vais a ver en la miniatura, ese señor diciendo las cosas que dice, y ahí tengo un vídeo de media hora explicando todo el periplo, que la verdad que es de Aurora Boreal. Vamos con la política del día a día, con las cosas que nos interesan un poquito más, para no enfocarnos en cosas autorreferenciales que tengan que ver conmigo simplemente. Aunque, ¿qué queréis que os diga? Lo de Feijóo no es que mejore demasiado el asunto, es que el gran problema de este fin de semana para nuestro querido líder de la oposición, no más bien tótem de la oposición, monolito decorativo de la oposición, porque otra cosa no es Feijóo, es lo que ha pasado en Notre Dame. Y dice así: la ausencia de España en la reapertura de la Catedral de Notre Dame es una vergüenza para nuestro país. Una vez más, el gobierno no está a la altura de la sociedad a la que debe servir. Es que claro, la gente le está contestando. La ausencia de Carlos Mazón mientras la gente era arrastrada por el agua y se ahogaba es, en cambio, un ejemplo de responsabilidad y compromiso con los valencianos. Es que de verdad, Feijóo, no puedes ponérsela tan fácil a los que te critican. O sea, ahora el gran problema del gobierno de España, de Pedro Sánchez, es que no ha ido a la reapertura de Notre Dame. Bueno, no, ya os podéis imaginar qué habrían dicho si hubiese ido para allá Pedro Sánchez. Ha cogido el Falcon simplemente para ir a la inauguración de Notre Dame. ¿Cómo puede ser este autócrata que vive a costa de los...? Es que es siempre lo mismo. Bueno, pues ya la crítica, que no hemos ido a Notre Dame. ¿Con quién? Con Donald Trump, que ha sido como un poco como su primer acto de presentación como presidente electo de los Estados Unidos fuera, pues ha juntado con Macron, por cierto, con Macron a los 2 días de que haya sufrido una de las peores derrotas políticas de su vida política, que le han tumbado, le han hecho una moción de censura victoriosa con Le Pen a la cabeza a su primer ministro. Bueno, pues ahí se han juntado Macron con Donald Trump y el problema grande para Feijóo es que no estaba ahí. Y Mazón, mientras tanto, le cuidáis, ¿no? Mazón no tenía que estar ahí, por supuesto. Isabel Díaz Ayuso, por otro lado, hablando de líderes del Partido Popular, pues tendremos que hablar de la que manda de verdad. Ahora vamos con lo de Aldama, enseguida. Os estoy dejando un poco los dientes largos con el ridículo de Aldama. Ahora vamos con eso. Pero mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso, el día de la Constitución, dijo: orgullosos del trabajo de la gente que pelea y trabaja cada día en la Comunidad de Madrid, región al servicio de España. Y comparte: podio de las ciudades favoritas para invertir en 2025. La primera, Londres. La segunda, Madrid. Qué buen sitio para invertir. Bueno, por supuesto, si tienes pasta, es un buen sitio para invertir porque está todo a la venta, básicamente. Pero bueno, buen sitio para invertir, bla, 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 buen entorno para los negocios. Y le contesta a Óscar Puente, el ministro Óscar Puente, que no ha venido a hacer prisioneros. Dice: orgullosa de que se invierta tanto en Madrid, mientras tienes a los ancianos de las residencias que gestionas con 6,48 euros al día para desayuno, comida, merienda y cena. Que es una de las noticias de estos días que nos hemos enterado que efectivamente en las residencias que gestiona Isabel Díaz Ayuso en Madrid, una parte de los protocolos de la vergüenza, que ya sabemos cómo fue aquello, 7.291 víctimas, resulta que les dedica la friolera de 6,5 euros para comprarles desayuno, comida, merienda y cena. Evidentemente ya os podéis imaginar cómo son esas comidas, terroríficas. A gente que ha estado toda la vida trabajando, partiéndose la espalda, pagando evidentemente sus impuestos, llega al ocaso de sus vidas teniendo que comer al día por 6,48 euros desde una residencia gestionada por esta gente. Es el mayor de las faltas de respeto. Cómo trata un país o un gobierno a sus mayores
Ahí se evidencia a la perfección cómo es ese gobierno. En el caso de Ayuso, pues ya lo sabéis, 7.291 y ahora 6,5 euros al día. ¿Por qué dice tantas tonterías constantemente Ayuso? También se ha metido con cosas de cristianismo, de que la izquierda odia el cristianismo, Notre Dame, no sé qué. ¿Sabéis por qué dice tantas tonterías? Pues para que no hablemos de estas cosas, que son las infames, son las que duelen de verdad, porque tienen que ver con la vida y con la dignidad humana. Y hablando de dignidad, hay que tener poca, hay que tener muy poca dignidad periodística, por lo menos, para publicar la siguiente noticia, que aparece en la cadena COPE, en su Twitter, que dice lo siguiente, ponen un emoji de los billetes. Y a continuación escriben, el día que Pedro Sánchez se hizo con un premio de la Lotería de Navidad. 2 puntos, con hasta 3 décimos. ¡Wow! Pedro Sánchez juega a la lotería. Continúa. El presidente resultó galardonado con 3 décimos distintos en la Lotería de Navidad del año 2022. Sembrando como este halo de duda, ¿no? ¿No será como esos políticos valencianos del Partido Popular que resulta que ganaban muchas veces la lotería? ¿No será Pedro Sánchez también corrupto por la Lotería de Navidad? Bueno, resulta que el propio mecanismo de verificación de noticias colectiva de Twitter le tiene que desmentir a la COPE, que ya te tendría que dar vergüenza esto. Y les ponen, como el propio link a la noticia indica, la cuantía del premio fueron, agarraos, 320 euros en total. El titular es un clickbait, ya que no proporciona cuánto dinero ganó con el premio, y este dato es clave para poder entender el contexto de la noticia. Hombre, nos ha jodido. Si tú pones una noticia diciendo Pedro Sánchez ganó 3 décimos, 3 premios, claro, da la sensación de que el tipo se ha hecho millonario o ha hecho algún chanchullo para... No sé, ya sabéis lo que hacían esos políticos, de ir a la persona que había ganado la lotería, pagarle más dinero en negro, así ellos recibirlo y blanquear dinero. Eso es básicamente lo que hacen algunos listos. Bueno, pues lo que dan a entender que hacía Pedro Sánchez es esto. Y claro, omiten en el titular que eran 320 euros. 320 euros. Tuvo suerte aquí, el presidente del gobierno. Ganó 300 euros. Tampoco se puede ir de vacaciones precisamente con 300 euros, pero bueno, ahí tenéis un buen ejemplo de periodismo, que hablando de buen ejemplo de periodismo ya vamos a lanzarnos en modo bomba directamente dentro de la desvergüenza más absoluta del mundo del periodismo y a escuchar lo siguiente de Eduardo Inda. Y amigos, el Partido Socialista y sus voceros mediáticos, que son entre repugnantes y patéticos. Es que esto es periodismo de altura, ¿eh? Y sus voceros, yo supongo que soy vocero mediático, ¿no? Para él, del sanchismo, bueno, fantástico. Todo el que no opine como tú, vocero del sanchismo, que son repugnantes. Bueno, fantástico, Eduardo. Llevan 2 semanas dando la murga con que Víctor de Aldama no tenía pruebas de las acusaciones que hizo en la Audiencia Nacional sobre el pago de mordidas sistemático a dirigentes del Partido Socialista. Sobre todo los periodistas de Cámara de Moncloa están todo el día con la matraca, no aporta ninguna prueba, no aporta ninguna prueba, no aporta ninguna prueba, se lo ha inventado, es un mentiroso. Cuando los mentirosos y los facinerosos estaban reunidos, buena parte de ellos estaban reunidos en el Congreso de los Imputados. Vale, pues vamos a ver quiénes son los mentirosos y facinerosos que dice aquí Eduardo Inda. Va a aportar las pruebas y va a tener toda la razón Víctor de Aldama. Hombre, eso más que una afirmación es un deseo. Sobre todo si lo contrastas con la noticia de la que nos hemos enterado este fin de semana. Y es que Aldama se desdice, publica El Periódico de España y se retracta del supuesto piso de Ángel Víctor Torres. ¿Habéis leído bien? Sí, habéis escuchado bien. Aldama se desdice y retracta. ¿De qué? Pues de ese piso que decía que le había conseguido Ángel Víctor Torres. Víctor Aldama, uno de los principales encausados y cabecilla el caso Koldo, ha rectificado después de haber acusado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el expresidente de Canarias, de utilizar inmuebles alquilados en Madrid para encuentros específicos. En una entrevista concedida a la W Radio de Colombia, el empresario y el expresidente de Zamora Club de Fútbol afirma que sus declaraciones previas han sido malinterpretadas. Según explica Aldama, nunca señaló que Torres tuviera un piso alquilado para él personalmente. Vaya, por Dios. La primera que se cae, y no es la única, que vamos a ver en este vídeo. Atención aquí como lo explican en La Sexta. Entre las últimas declaraciones de Aldama, con acusaciones que de momento ya saben no tienen presentes ningún tipo de prueba, llama la atención el paso atrás respecto a lo que dijo sobre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a cuenta de un piso alquilado supuestamente para él. Yo no he dicho en el escrito que se ha presentado allí en el Supremo que tenía un piso alquilado al señor Ángel Víctor Torres. Yo no lo he dicho. Yo he dicho que a mí se me ha pedido alquilar un piso en Airbnb, ¿vale? Para diferentes reuniones que pueden ser de carácter tal, que lo diré en sede judicial. De carácter tal. ¿Vale? No que este señor tenía un piso alquilado en sí
para él. Yo no he hecho relaciones íntimas. ¿En algún sitio he dicho yo relaciones íntimas? Como escuchan, solo dice que le pidieron un piso para distintas reuniones, unas acusaciones que siempre ha negado el ministro. Fuentes ministeriales aseguran que Aldama no puede tener pruebas porque es mentira todo. Bueno, pues ya veis, la primera cosa es la que se retracta, y por eso os decía al principio, Óscar Puente reaccionando, diciendo, ¿a qué está jugando este señor? Bueno, el juego, algunos seguramente escuchándolo ya puede ir intuyéndolo, pero es que si además le añadimos esto, pues ya vais a alucinar. Óscar Puente ha reaccionado a las supuestas pruebas que con tanto ahínco decía que iban a aparecer Eduardo Inda y que han aparecido, son de momento lo único que ha aportado Víctor de Aldama, y por lo cual se le ha sacado de prisión. Recordad que estaba en prisión provisional, y el fiscal anticorrupción, que después hemos conocido, que trabajó para gobiernos de Aznar y demás, bueno, pues resulta que lo ha sacado de prisión, diciendo que con lo que dijo y con las pruebas que va a aportar ya no cabe duda que el tipo no se va a fugar. Bueno, vosotros me diréis por qué no, pero sobre todo si vemos que estas son las pruebas que ha presentado vais a alucinar. Es que Óscar Puente ha escrito en Twitter, ha hecho un hilo en Twitter explicando y desgranando una a una las supuestas pruebas que implicarían, bueno, pues si es lo primero que ha entregado, lo más importante, ¿no? Que de verdad se confirma que desde el gobierno había un caso de corrupción. Bueno, pues atención, dice, abro hilo. Estos son los documentos que ha trascendido a través de los medios de lo que Víctor de Aldama ha presentado en el juzgado como acreditativos de contrataciones que se otorgaban arbitrariamente en la Dirección General de Carreteras a empresas que luego pagaban comisiones a cambio de esas adjudicaciones. Son 7 obras. 7 obras las que ha entregado Víctor de Aldama. Dice Óscar Puente, vamos a analizar una por una para ver qué visos de veracidad tiene esta información. Aquí comparte las pruebas que han sido adjuntadas y que han trascendido, que han aparecido en los medios de comunicación. Empieza así. Acceso al aeropuerto de Alicante. Anuncio de licitación el 12 del 8 del 2017. Adjudicatario, Bexa, Sociedad Anónima, bla, 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 la empresa. Formalizado el contrato el 18 del 5 del 2018. Presupuesto 21 millones. Es decir, esta obra se licitó y adjudicó antes de que José Luis Ábalos llegase a ministro. Del 18 del 5 de mayo del 2018. Siguiente. A67, ampliación, capacidad, ramal, continuidad, una obra. Adjudicatario, vías y construcción, S.A., no sé qué. Formalizando el contrato el 18 de mayo del 2018. Es decir, antes de que José Luis Ábalos llegase a ministro. Otra más. Tercer carril, Asturiana, no sé qué. Presupuesto total, 30 millones. Formalizado el día 29 del 10 de 2019. Aquí sí que gobierna el Partido Socialista ya. Pero llevamos 2 en las que no gobierna ni siquiera el Partido Socialista y eso es prueba de algo de Ábalos. Comentario. El mejor valorado en la fase técnica fue finalmente el adjudicatario, pero muy ajustado con el segundo licitador tras la apertura de la oferta económica. Es decir, que hay una fase técnica en la que queda muy ajustado y el que gana la fase técnica con criterios objetivos que podrá comprobar, entiendo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es el que gana. No es que gane uno y de repente se lo dan al segundo. Bueno, otro más. Tercer carril, bla, 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 formalizado en el 2024 con el ministro Óscar Puente. Es decir, que están diciendo que esto se hizo con Ábalos cuando se acaba de formalizar con él, con el propio Óscar Puente. De José Luis Ábalos no era ministro ni cuando se licitó, porque se licitó en 2023 cuando ya no estaba él, ni cuando se adjudicó. Comentario, el mejor valorado técnicamente no fue finalmente el adjudicatario, resultando el tercer mejor valorado Ferrovial en fase técnica por su mayor baja económica, porque era más barato. Sino que no hubo un sobreprecio ahí de la leche. Otro más. Es decir, todos los contratos del estilo ha hecho un análisis de todo lo que están, de lo que han puesto en esas pruebas, otro aquí que ni siquiera han sido licitadas y otro que tampoco ha sido licitado. Conclusión. Dice, este es un estudio a vuela pluma de esas 7 obras. Insisto, de las obras que ha presentado Víctor de Aldama para decir que este gobierno es lo más corrupto de la historia. Lo único que ha presentado. Dice, las conclusiones son claras. 2 de las 7 obras se corresponden con un periodo anterior a José Luis Ábalos. Que eso ya hay que ser cutre. Cutre. Para presentar una cosa que corresponde al Partido Popular. ¿Cómo se supone que está cobrando Ábalos por eso? Siguiente. 2 se corresponden con un periodo posterior a José Luis Ábalos como ministro. Y otras 2 no se llegaron ni siquiera a licitar. O sea, ni siquiera han salido adelante. Y dice que solamente una de las 7 se corresponde con el periodo de José Luis Ábalos, pero no se ha observado nada irregular en el expediente de contratación. Y continúa, este análisis abarca exclusivamente lo que ha trascendido a través de los medios. Tenemos que seguir analizando y profundizar a partir de la documentación judicial, pero ya resulta llamativo
que lo que el investigado ha elegido para destacar en su escrito quede desacreditado de forma tan clara y tan inmediata. Lo que el investigado aporta en sede judicial es el anexo de inversiones del presupuesto general del Estado. Como prueba carece del más mínimo valor, pues en ese anexo aparecen obras iniciadas antes de la llegada al gobierno del PSOE. Obras que ni siquiera se licitaron siendo Ábalos ministro y otras que es que ni siquiera se han llegado a licitar finalmente. ¿Cómo de cutre hay que ser? Bueno, para un titular en la COPE o en OK Diario te sirve. Claro, porque dices, no, ¿cuántos millones licitados, tal? Aquí están las pruebas, ¡pum! Y te lo saca Eduardo Inda encantado de la vida. Hombre, claro, pero si me estás metiendo cosas que cuando ni siquiera era ministro, José Luis Ábalos. Y claro, imaginad cómo tiene que ser la cosa, lo dice aquí Guillermo Guijarro en Twitter, que hasta Antena 3 tiene que decir, oigan, esto huele. Esto huele. Y lo dice hasta Antena 3. Van a ser malas noticias para el señor Aldama, pero lo que está haciendo, desde luego, Uy, esto se ve muy rápido. A ver, un momento. es tomarle el pelo al juez. Lo que estamos viendo, al menos del estudio inicial, es que lo que ha dicho no tiene ningún sentido, ni tiene ni pies ni cabeza. Son las palabras de Óscar Puente ayer en el Congreso. Dice el ministro de Transportes que ya han empezado a investigar los contratos públicos que, según Aldama, se adjudicaron a cambio de mordidas. Y asegura Puente que el empresario estaría mintiendo. Victoria Arnau. Se refiere, Mónica, a los documentos que Aldama ha presentado en el Tribunal Supremo con los que pretende demostrar que Ábalos cobró comisiones a cambio de contratos de obras. Obras subrayadas, aquí las tienen en rosa o en verde, dependiendo siempre, según Aldama, de si estaban preadjudicadas o en previsión de adjudicación. ¿Aporta algo esto a la causa? Bueno, pues el ministro Óscar Puente ha pasado la lupa por estos contratos y ha publicado en las redes sociales sus primeras conclusiones. De las 7 obras analizadas, 2 son anteriores a la etapa de José Luis Ábalos. Otras 2 son posteriores y otras 2 jamás se llegaron a licitar. Así que solo una es del periodo de Ábalos y él no detecta nada irregular. Puente mandará su informe en los próximos días al Tribunal Supremo. Bueno, pues ya veis que explican exactamente eso. 2 anteriores a Ábalos, 2 posteriores a Ábalos, 2 sin licitar y una en la que no se ve nada irregular. Estas son las pruebas que tenemos encima de la mesa. ¿De verdad? Esto es el caso de corrupción definitivo que acabará con el gobierno. Este fin de semana he hecho un vídeo un poco más reflexivo y atemporal sobre el tema de la amnistía en mi canal secundario. Lo podéis ir a ver, se llama ¿Por qué ya no hablan de la amnistía? Y es básicamente eso. Un tema que fue como el definitivo, el definitorio, que iba a acabar con el gobierno, la amnistía, era una cosa intolerable. Resulta que llevan sin hablar de la amnistía durante meses. ¿Por qué no hablan de la amnistía? Porque han encontrado otra cosa que consideran que puede hacer más daño. Y cuando esta se les acabe, encontrarán otra nueva. Y viene Begoña Gómez, y ahora viene Víctor de Aldama, y el día de mañana no sabemos cuál será, pero habrá otra, porque así funcionan. Y mientras tanto se hablan de cosas importantes, que no se habla de nada importante. Simplemente de la chorrada que en ese momento consideren que puede hacer más daño al gobierno. Poco más que eso. Alfonso Pérez Medina, jefe de tribunales de La Sexta, dice lo siguiente en La Sexta Explica. Recordemos que Óscar Puente ordenó una auditoría, mes de agosto, que ni mucho menos exoneraba a José Luis Ábalos. Ahora, en este aspecto concreto, voy contigo, Pérez Medina, desmonta la teoría de que esos contratos tendrían que ver con la gestión de Ábalos, porque directamente... Es que ya manda narices que tus pruebas sean precisamente las que desmontan la teoría de que todo tenía que ver con la corrupción en el gobierno, con José Luis Ábalos. Hombre, pues a ver, la otra prueba que no desmontase así, es que es la prueba autoinmune, que se desmonte a sí misma, es que es cutre de narices. Ese listado de contratos es la prueba más sólida que creen que ha presentado hasta la fecha. Pues alucina si es la más sólida. ¿Creen que es la más sólida? Esta creen sin duda que es la más sólida. El resto, pues bueno, lo que hemos visto son algunas insinuaciones. Dice que tiene WhatsApps, pero lo único que aporta son los contactos en la agenda de su teléfono. Y dice, tengo WhatsApp yo con todo el mundo. Y a ver, dice, no, tengo aquí los contactos. Esto ha pasado. No, pero claro, que tengas el contacto de Koldo García, de Ábalos. Yo también tengo contactos en el teléfono móvil. Y eso quiere decir que toda la gente con la que tienes contacto, vamos, has hablado y son tus mejores amigos. Hombre, por Dios. Es que es cutre. Teléfono móvil, lo que valoraban realmente en la Fiscalía Anticorrupción y valoran a esta hora es ese listado de contrataciones, porque lógicamente pone ya negro sobre blanco a una serie de empresas, pone una serie de obras que están... Unas empresas que, por cierto, también han anunciado que se van a querellar contra Víctor de Aldama por insinuar que han hecho cosas irregulares. Que es que también tú imagínate que eres una de esas empresas que tuvo el contrato con el gobierno de Mariano Rajoy y de repente te están vinculando con la corrupción de Ábalos. Y dices, pero vamos a ver. O sea, tú poneos en la piel de esas empresas. Pero vamos a ver. ¿Cómo estás diciendo que yo he sido corrupto con Ábalos cuando ni siquiera era él ministro? O sea, claro, yo ahora estoy pensando políticamente.
Pero es que también empresarialmente esas empresas tienen que estar contentas, vaya. Es que hay que ser, de verdad. Y de ahí, evidentemente, es un hilo del que se puede tirar. Es un hilo del que se pueden comprobar todos esos... Sí, pues que tiren, pero de momento ha tirado Óscar Puente y no ha ido a ninguna parte. Vamos a escuchar también a Monrosi del diario.es, pues bueno, ya en una parte un poco más moral, diciendo que esto es decepción, pero de arriba abajo. Yo me sentiría estafado porque, hombre, si yo estuviese jugando a lo que está jugando el señor Aldama, yo en vez de hablar tanto, pues hubiese dado alguna prueba de lo del piso de Ángel Víctor Torres o alguna prueba de lo de los pagos a Santos Cerdán. Y a la semana, una vez que ya ha salido de la cárcel... Claro, porque pensad que ha dicho eso, dijo el piso, que a Santos Cerdán, número 3 del PSOE, le había pagado 15.000 euros. Que al jefe de gabinete de la vicepresidenta también le había dado una pasta. Bueno, demuestra eso y no des aquí contratos que es que además no hay nada irregular. Y dice, tengo que admitir que no tengo ni una sola prueba ni nada que aportar contra el señor Santos Cerdán. Entonces aquí lo que tenemos son acusaciones muy graves, basadas absolutamente en nada. No hay ni una sola prueba, ni una sola información de sede judicial de la Guardia Civil que apunte, que refute, que apoye, que sustente ninguna de las acusaciones que dice este señor y que en las dos últimas semanas no ha sido capaz de demostrar nada. Eso, si yo fuese el fiscal anticorrupción que decidió su salida de prisión, a día de hoy me sentiría absolutamente estafado. Porque ese señor va y dice, yo le estoy pagando una vivienda al ministro Ángel Víctor Torres, a cambio de supuestos favores, evidentemente. Y a la semana va y dice, yo la verdad es que no puedo demostrar nada contra el ministro Torres. Es que es cutre. Perdón que lo repita tantas veces, pero es que es lo que es. No tiene otra forma de decirlo, es cutre. Pero también sabéis lo que es útil. Útil para llenar de titulares por todos los lados de los medios de comunicación diciendo el dinero que cobró Ángel Víctor Torres, el dinero que cobró el número 3 del PSOE, bla, bla, bla. Es útil para rellenar horas y horas de declaraciones de dirigentes del Partido Popular, para decir que todo está podrido. Y claro, lo que pasó con M. Rajoy, que tuvo que dejar el gobierno por la moción de censura por corrupción, resulta que este gobierno es exactamente lo mismo. Esa es la consecuencia al final. Bueno, pues lo que os decía de Ana Millán, que seguramente no sabéis quién es. Aunque alguna vez hemos hablado aquí, la número 3 de Ayuso, donde no se habla es en los medios tradicionales, no tanto, por lo menos como se debería. Y aquí Ignacio Escolar, director de diario.es, invita a reflexionar sobre por qué ocurre esto. Me escribe, ¿a qué no sabes quién es Ana Millán? Y dice, si queréis leer el artículo entero, lo tenéis en el diario.es para suscriptores, os animo a que os suscribáis. Dice, te propongo un pequeño juego. ¿Conoces a la persona de la foto, Ana Millán? No la busques, esta persona de aquí. Evidentemente, la cara, yo me sabía el nombre, pero la cara es que ni siquiera se la pongo. ¿Conoces a la persona de la foto, Ana Millán? No la busques en internet, después te contaré quién es. Simplemente te pido que respondas con sinceridad. Antes de seguir leyendo, ¿conoces a esta persona? ¿Te suena su nombre o su cara? ¿Sabes quién es? No me sorprendería que no la conozcas, es lo más normal. Si preguntas a tus familiares o amigos, probablemente te dirán lo mismo, que no saben quién es. Solo quienes siguen muy de cerca la política madrileña reconocen a Ana Millán. Y este desconocimiento sirve como ejemplo para explicar algunas de las cosas más anómalas que ocurren en el debate público español. Te supongo una persona informada, bien informada. Los socios y socias del diario.es siempre lo son, y también los de Clave Barroso. Pero la fama se logra en otro sitio, por la televisión. Ahí está la clave, amigos y amigas. Por eso casi todos los españoles lo saben todo sobre la presunta corrupción de Ábalos, de Koldo García, o incluso han oído hablar de Tito Berni o del empresario Víctor Aldama. Pero casi nadie sabe quién es Ana Millán, y son personas con algunas características en común. Os decía al principio, al igual que lo fue Ábalos, Ana Millán es la responsable de la organización de un partido. Su número 3. Al igual que Ábalos, Ana Millán está acusada de corrupción. Al igual que Ábalos, Ana Millán está aforada por ser parlamentaria. Al igual que Ábalos, Ana Millán está acusada de aceptar los pagos de un empresario al que desde un cargo público presuntamente favoreció. Y bueno, continúa explicando pues el lío en el que está metido esta señora, pero de la que, por casualidad, no sabemos absolutamente nada. Eso sí, tendremos horas y horas de declaraciones de Isabel Díaz Ayuso diciendo lo malvado que es el gobierno de España y lo corrupto que es. Y que por lo tanto tiene que caer. Y hablando de Ignacio Escolar, ha tenido un rifirrafe interesante con el director de The Objective, Álvaro Niato. Bueno, director de El Diario.es, de un medio de comunicación serio que contrasta y que, por cierto, es amenazado por Miguel Ángel Rodríguez diciéndoles que les iban a cerrar y a triturar por haber explicado lo del novio Ayuso. Que resulta que Álvaro Nieto pone el siguiente tuit, vais a alucinar, de The Objective, un periódico condenado por haber mentido sobre la mujer de Pedro Sánchez. Aquella noticia que permitió que Manos Limpias pusiese aquella querella cutre que aceptó a trámite del juez Peinado. Aquella noticia, ¿os acordáis, no? En la que confundían a Begoña Gómez con otra señora de Cantabria que se llamaba igual y decían que había cobrado las subvenciones que había cobrado la señora de Cantabria. Bueno, pues un juez ha obligado a retirar esa noticia
De momento no han hecho caso, pero es que está condenado por una jueza de Madrid. Y dice así Álvaro Nieto: aviso a navegantes, quien pretenda ensuciar el nombre de The Objective aprovechando el caso de David Sánchez será obligado a rectificar públicamente y de no hacerlo será llevado a los tribunales. El cálculo sobre el patrimonio del hermano del presidente se hizo correctamente. Si hubo error, que aún está por ver, fue del propio afectado, que habría rellenado mal, bla, bla, bla. ¿Sabéis? Esto es que lo publicaron no solamente The Objective, sino Voz Populi y otros medios que decían, no, el señor hermano de Pedro Sánchez tiene 1,5 millones de patrimonio. Resulta que se confundieron a la hora de calcularlo. Y calcularon que el dinero que tenía realmente eran acciones, entonces multiplicaron el dinero que tenía por el valor de las acciones y les salió que tenía 1,5 millones de patrimonio y lo publicó todo Dios en muchos sitios. Y apareció en medios de comunicación, en Telemadrid, en Tertulia, en todos lados apareció. Bueno, pues comparte una fotografía, una captura de pantalla de eldiario.es donde pone nota de rectificación remitida por The Objective. Y aquí ven que, pues como el derecho a rectificación existe en este país, pues escriben lo que les ha mandado The Objective. ¿Y esto por qué es? ¿Porque el diario.es esté reconociendo que eso es una noticia falsa como la que publicaron, por ejemplo, sobre Begoña Gómez confundiéndola? No, es por esto que explica aquí Ignacio Escolar, contestándole a un zasca histórico al pobre Álvaro Nieto, le dice: estimado Álvaro Nieto, como sabes, la ley obliga a todos los medios a permitir el derecho a rectificación, es decir, a dar voz a los afectados para que den su versión independientemente de que sea o no veraz. En la práctica es un derecho de réplica. En el diario.es cumplimos con la ley, también con esta. Pero eso no significa que nuestra noticia fuese errónea, ni tampoco que lo que publicasteis, que el hermano de Sánchez tenía 1,4 millones de euros en acciones del BBVA, fuera cierto. De hecho, no era verdad. Es que claro, sube aquí Álvaro Nieto una captura del diario.es con la nota de rectificación que han mandado y que están obligados a publicar, porque así funciona el derecho a rectificación. Y dice: ¿veis cómo teníamos razón? Que no era verdad que tuviese 1,4 millones de euros el hermano de Pedro Sánchez. Qué ridículo. Pero si queréis hablar de cantidades, vamos a hablar de cantidades. Concretamente de la cantidad de contratos públicos a dedo de la Xunta de Galicia, de Feijóo y de Alfonso Rueda con la empresa, o vaya por Dios casualidad, de la hermana de Feijóo. La ha desenrollado aquí en el Parlamento gallego este diputado del BNG. Son todos os contratos menores, estes son todos os contratos menores, mira, podemos estirarlo, y empieza a estirar toda la cantidad de papel. 2018, contratos desde 2018 hasta el 23 de Eulen, de la empresa de la hermana de Feijóo. Na comisión. Son os contratos que a empresa da empresa do señor Feixóo, os contratos do señor Feixóo e de Rueda. Son os contratos que fixeron estes, é dicir, con esta empresa, en donde existen conflictos de intereses. Pues ahí está. ¿Explicaciones de esto hemos recibido? No. Pero sin embargo, las pruebas cutres de Víctor de Aldama abrieron todas las televisiones. Por supuesto. Pues así, amigos y amigas, es como vamos a cerrar. Aquí al pobre Bendodo diciendo las tonterías de siempre, pues que yo creo que no os voy a someter ni siquiera al dolor de tener que escucharlo, teniendo además temas tan interesantes en la clave internacional, como lo que pasa con Bashar al-Assad y lo del asesinato del CEO de esa empresa farmacéutica. Bueno, pues aquí Bendodo ha dicho que Sánchez es un autócrata por atacar a periodistas, jueces, oposición, es decir, el discurso de siempre, que ya no utilizan tanto, y por eso os digo que tienen que encontrar cosas nuevas que decir porque ya aburren. Que sí, que Sánchez es un autócrata, que va contra los periodistas y contra los jueces, que sí, ya os escuchamos. Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí las noticias del día. Y como os digo, quedaos porque las noticias en el ámbito internacional son muy relevantes. Vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Vamos a empezar por lo ocurrido en Nueva York con el asesinato de Brian Thompson, que es el director general de United Healthcare, una de las mayores aseguradoras de los Estados Unidos. Y ya sabéis que precisamente en Estados Unidos pues no es que las aseguradoras tengan ahora mismo la mejor de las famas, porque son las responsables en muchos casos de la quiebra de familias. El primer caso de quiebra, os decía al principio, de las familias estadounidenses es no poder pagar tratamientos sanitarios. Parece una locura, visto desde Europa, visto desde España, donde por fortuna hasta el caso más grave de salud está cubierto por la sanidad pública. Para eso pagamos impuestos. Para eso pagamos impuestos, que es al mismo tiempo pagar por tener algo de civilización. Bueno, pues ha ocurrido lo siguiente. Iba andando por la calle, el CEO de esta empresa aseguradora se acerca por detrás de una persona y le propina 3 disparos con un arma con silenciador que acaba con la vida de este CEO de esta importante empresa sanitaria. Podía ser un ajuste de cuentas, podía ser un ajuste de cuentas, podía ser un robo, podía ser un robo. Sin embargo, cuando se encontraron los casquillos de las balas,
tenían escritos 3 palabras. ¿Qué palabras? Vamos a escucharlo. Había dejado pasar a varios peatones sin inmutarse, pero en cuanto le vio llegar, le tiroteó en plena calle. Así mató ese enmascarado al CEO de una aseguradora médica. En las balas que usó aparecían 3 palabras: negar, defender y deponer. Forman parte del vocabulario de esas empresas y también del título de un libro sobre cómo esas aseguradoras se libran de pagar. Le estaba esperando y nada más verlo empieza a dispararlo por la espalda. Un primer tiro en la pierna que hace que Brian Thompson se gire. Son las 7 menos cuarto de la mañana. Un peatón, testigo del tiroteo, huye despavorido. Al tirador se le encasquilla el arma y mientras se acerca a Thompson le dispara 2 veces más. I hear 3 shots. Yeah, and then when I looked, there's a man down. Yeah, and then the guy crossed and then he ran. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Y evidentemente parece que tiene una motivación pues de protesta. Que claro, la duda era, ¿cómo va a ser recibido esto por la sociedad estadounidense? Bueno, pues curiosa, interesante, política y sociológicamente en un país que, insisto, está muy cansada de los abusos de las aseguradoras sanitarias. Evidentemente esto no quiere decir que haya que proceder de esta manera, como si volviésemos a los años del pistolerismo. Que aquí en España sabemos sabemos bastante de los años del pistolerismo, de los años 20, los que la CNT se organizaba con pistoleros para atacar a la patronal, y la patronal respondió también con pistoleros del Sindicato Libre, que se llamaban, que iban contra los líderes obreros. Aquí de pistolerismo sabemos un rato. No hay que volver a eso, obviamente. Pero resulta que están habiendo cantidad de comentarios con decenas y decenas de miles de me gustas y de compartidos de este estilo. Dice esta persona, por ejemplo, lo siento, pero hace falta una autorización anterior para que mandemos pensamientos y rezos, para que demos nuestro pésame por esto. Mandando una autorización, han denegado las rezos y el pésame a su familia. Es decir, están utilizando como lo que les suelen llegar a ellos cuando tienen que pedir ayuda médica y les dicen, no, lo hemos denegado porque hay que hacer primero una alegación de no sé qué, no sé cuántos. Es decir, que la mayor parte de ocasiones las que se piden que el seguro te ayude, a no ser que pegas un seguro de la leche, que muy poca gente se lo puede permitir, son excusas para no pagarte el tratamiento sanitario, porque en muchas ocasiones te tienes que hipotecar de por vida, que es una cosa auténticamente distópico. Y la gente que está haciendo, pues que en una sociedad rota, una sociedad está rota, pues evidentemente una situación desesperada como que alguien se cargue a tiros a otra persona, en este caso a la cara visible de una empresa como esa, pues no está siendo tomado como algo loco, sino, y esto es terrorífico, o sea, tengamos en cuenta que esto es horroroso, pues se está tomando en cuenta incluso como una especie de acción, no sé, en favor de los más desfavorecidos, que está siendo aplaudida por mucha gente. ¿Que no debería serlo? Claro que no, acabar con la vida de alguien pues no es algo que debería ser aplaudido, pero en un caldo de cultivo tan horroroso como el de la sanidad estadounidense, pues están pasando cosas auténticamente peligrosas que, insisto, recuerdan los años 20 del siglo pasado. Vamos con lo que está ocurriendo en Siria. Aquí vemos un vídeo, como tantos que ha habido, hay cientos de vídeos en redes sociales, de celebraciones en la calle por la caída del régimen de Bashar al-Assad. También hemos visto imágenes, bueno, pues aquí una imagen de Assad ardiendo, también de caída de estatuas, porque resulta que en apenas unos pocos días el régimen de al-Assad, que parecía que estaba fuerte y apoyado por Rusia además, ha caído como un castillo de naipes. Los rebeldes, todas las facciones rebeldes, que no hay pocas, han conseguido abrirse paso, han conseguido acabar con el régimen. Rusia no ha podido hacer nada por sostenerlo y finalmente pues al-Assad ha huido de Damasco y ya está, lo acaba de confirmar Rusia, lo ha confirmado el Kremlin, en territorio ruso, protegido y ha abandonado el poder. Han dicho que quieren que haya una transición de poder pacífico y así, tras 13 años de guerra civil, después de que empezasen las primaveras árabes a principios de la década pasada, pues se ha completado de alguna forma el cambio de régimen dentro de Siria. El régimen ha sido completamente sanguinario, sangriento. Lo que está por venir tampoco tiene visos de que pueda o vaya a ser mejor, porque hay un conglomerado de algunas potencias, de algunas fuerzas democráticas que son interesantes, que estén ahí, que empujen por un cambio realmente en Siria y en la región, pero también eso se mezcla con otros herederos de grupos radicales islamistas que, pues bueno, pues ya sabéis que traen lo peorcito del totalitarismo religioso. No sé cómo va a cambiar la cosa. Sin embargo, sí es verdad que ha habido una explosión de alegría en las calles por acabar con un régimen del que hace muchos años se intentaron librar y que se mantenía simplemente porque Rusia estaba ahí
empujando y ayudando. Esto es un golpe en lo geopolítico inmenso para Rusia. Al mismo tiempo es algo bueno para Israel, porque se han hecho fuertes frente a un país cercano, fronterizo, con el que estaban enemistados, concretamente con Bashar al-Assad. Van a volver a ocupar seguramente alguna parte de Siria para asegurar su posición, etcétera, etcétera. Y la verdad que la posición de Rusia se ve desfavorecida, la de Estados Unidos se potencia, y al mismo tiempo también la de Netanyahu, que ya ha salido a hacer un vídeo hablando, diciendo que lo celebran, que es una buena noticia, etcétera, etcétera. En los próximos días vamos a ver de todas las facciones cómo se logran poner de acuerdo, porque aquí en el diario.es dicen ¿quiénes son los rebeldes que han tomado Siria? Pues vamos a ver, están los herederos de Al-Qaeda, está otros dominios rebeldes, las fuerzas kurdas, también están aquellos que son apoyados por Turquía, los rebeldes pro-turcos. Hay todo tipo de facciones, y dentro de las facciones hay otras facciones que tampoco nos deja demasiado claro cuál va a ser el gobierno que venga a partir de ahora, si va a haber una especie de autoridad centralizada, si va a haber diferentes cantones o espacios de influencia dominados por, en fin, pues que todo se abre, pero lo que está claro y lo que sí es contundente es la caída del régimen de Bashar al-Assad, que ya incluso está fuera del país, ha salido corriendo. A partir de ahora, pues bueno, ya sabéis que la región es convulsa, que Israel lo va a utilizar evidentemente para intentar hacerse más fuerte la región, en un momento en el que pues, han sometido a toda la región, están haciendo lo que quieren con el Líbano, Gaza se la han cargado, la han reventado completamente, y además tienen el apoyo de Donald Trump, que les va a dar el permiso y el amparo desde Estados Unidos para cargarse todo lo que les dé la gana en esa región. Irán por el otro lado, que no lo he mencionado todavía, también está bastante debilitado, tal vez eso lo que le empuje sea a conseguir sacar adelante el arma nuclear lo antes posible, porque ahora está más aislado, está más solo, sin Assad en un lado, con el Líbano también debilitado, con Hezbollah sin tener demasiada fuerza como tenía antes, con Israel más fuerte, con Palestina en llamas, en fin, pues añade un poco más de inestabilidad a la región. Y al mismo tiempo no niego que sea algo bueno que Bashar al-Assad haya salido del poder. En fin, pues así está el panorama internacional, amigos y amigas. Y ahora dejamos lo internacional de lado y vamos con un día como hoy en la historia. Vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Empezamos un 9 de diciembre de 1931, cuando se aprobó la Constitución de la Segunda República Española. Este texto legal, uno de los más avanzados de su tiempo, no solo estableció un nuevo marco político para España, sino que representó una verdadera revolución social y cultural que intentó transformar un país anclado en estructuras semifeudales en una democracia moderna. La Constitución de 1931 fue un documento extraordinariamente progresista para su época. Por primera vez en la historia de España se establecía una democracia plena con sufragio universal, incluyendo el voto femenino. Este último punto no estuvo exento de controversia, incluso dentro de las fuerzas progresistas. Clara Campoamor tuvo que librar una batalla épica en las Cortes para conseguir el derecho al voto de las mujeres, enfrentándose no solamente a los conservadores, sino también a algunas voces de la izquierda que temían que el voto femenino favoreciese a la derecha y a la Iglesia. Su discurso ante las Cortes, defendiendo que la democracia no sería completa sin la participación de la mitad de la población, sigue resonando en el día de hoy. El texto constitucional introdujo cambios revolucionarios en la sociedad española. El artículo 3 establecía claramente que el Estado español no tiene religión oficial, poniendo fin a siglos de confesionalidad estatal. Esta separación entre la Iglesia y el Estado se complementaba con el artículo 26, además, que sometía todas las confesiones religiosas a la ley común y prohibía que el Estado mantuviera o favoreciera económicamente a las iglesias. La educación se declaró laica, gratuita y obligatoria en su nivel primario, estableciendo por primera vez en España un sistema educativo verdaderamente público y universal. La Constitución republicana también revolucionó el derecho de familia. El artículo 43 estableció la igualdad de derechos para ambos cónyuges y reconoció el divorcio por mutuo acuerdo o petición de cualquiera de los dos cónyuges, con causa justificada. Esta medida, junto con el matrimonio civil, representó un avance extraordinario en la modernización de la sociedad española y emancipación de la mujer. La Constitución del 31 fue pionera en el reconocimiento de derechos sociales y económicos. Su artículo 44 no solo permitía la expropiación forzosa por causa de utilidad social, sino que también contemplaba la posibilidad de socializar la propiedad privada.
El artículo 46 declaraba además el trabajo como una obligación social y establecía una amplia lista de derechos laborales, incluyendo el seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte. Es decir, que no te quedases colgado una vez que ya no podías trabajar. En el ámbito territorial, muy importante esta parte, la Constitución del 31 intentó resolver el problema regional mediante la creación de un Estado integral, compatible con la autonomía de municipios y de regiones. Esta fórmula innovadora en aquel momento, que se ha desarrollado después en la democracia posterior al 78, se alejaba del centralismo, así también como del federalismo, y permitió en aquel momento la aprobación de cosas tan innovadoras como los estatutos de autonomía de Cataluña y también del País Vasco, y podría haber servido pues para constituir una base para una reorganización territorial más democrática y eficiente del Estado español si no hubiese sido por el golpe de Estado, obviamente. En este mismo día, en el día en el que se formalizaba la Constitución española republicana, pero de 1895, nacía en Gallarta, en Vizcaya, una mujer que se convertiría posteriormente en un símbolo de la lucha antifascista, Dolores Ibarruri. La pasionaria. Nacida en una familia minera, Dolores conoció desde niña la dureza de la vida obrera y las injusticias del sistema capitalista. Su padre era minero y su madre lavaba la ropa de los trabajadores para contribuir a la economía familiar. La joven Dolores tuvo que dejar la escuela a los 15 años, a pesar de ser una estudiante brillante, para trabajar como costurera y como criada. Su transformación ideológica fue gradual pero muy profunda. De joven católica muy devota, pasó a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia al ver cómo ésta se alineaba consistentemente con los poderosos contra los trabajadores. Su matrimonio con el minero socialista Julián Ruiz la introdujo por aquel entonces en los círculos del movimiento obrero, donde pronto destacó por su inteligencia y capacidad de oratoria. La pasionaria se unió al recién fundado Partido Comunista por allá en el 1921, cuando se creó el partido, iniciando una carrera política que la llevaría a convertirse en una de las figuras más importantes de la izquierda española. Durante la República fue elegida diputada y se convirtió en una de las voces más potentes en la defensa de los derechos de los trabajadores y las mujeres. Su momento de mayor proyección llegó durante la Guerra Civil. Con su famoso grito "No pasarán" durante la defensa de Madrid, se convirtió en un símbolo internacional de la resistencia antifascista. Sus discursos, que combinaban la pasión revolucionaria con un profundo humanismo, galvanizaron la resistencia republicana y le ganaron admiradores por todo el mundo. Y precisamente, cuando hablamos de figuras fundamentales de la izquierda española, debemos recordar que otro 9 de diciembre, pero de 1925, nos dejaba Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores. Su vida es un testimonio extraordinario de la capacidad de la clase obrera para organizarse y luchar por su emancipación. Nacido en Ferrol en 1850, Pablo Iglesias quedó huérfano de padre a los 9 años. Su madre tuvo que trasladarse a Madrid con él y con su hermano menor, donde fueron acogidos en el hospicio. Allí, el joven Pablo aprendió el oficio de tipógrafo, que marcaría profundamente su vida. Los tipógrafos eran entonces los trabajadores más cualificados y con mayor nivel cultural del proletariado español, y entre ellos surgieron muchos de los primeros líderes obreros. A los 16 años, Iglesias ya participaba activamente en la sociedad de tipógrafos y pronto se convirtió en uno de sus dirigentes más destacados. Su formación fue autodidacta pero rigurosa. Estudió a los socialistas franceses y siguió con atención el desarrollo de la Primera Internacional. En 1870 fue uno de los fundadores de la sección española de la Internacional, aunque posteriormente se distanciaría de las tendencias anarquistas que predominaban en ella. Un detalle menos conocido es que Pablo Iglesias fue inicialmente reticente a la participación electoral del Partido Socialista. Consideraba que la prioridad debía ser la organización sindical y temía que la participación en las instituciones burguesas pudieran corromper al movimiento obrero. Sin embargo, con el tiempo comprendió la necesidad de combinar la lucha sindical con la acción política, una estrategia que resultaría fundamental para los avances sociales conseguidos en las décadas siguientes. La fundación del PSOE en 1879 fue un acto modesto pero trascendental. Un pequeño grupo de tipógrafos reunidos en una taberna de la calle de Tetuán, en Madrid, puso la primera piedra de lo que se convertiría en uno de los principales partidos obreros de Europa, y uno de los más viejos también. Iglesias insistió desde el principio en la necesidad de construir un partido independiente de la burguesía que no se limitara a pedir reformas, sino que luchara por la transformación socialista de la sociedad. La creación de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, en 1888, algunos años después, completó su visión de la organización obrera. El sindicato
debía ser la escuela donde los trabajadores aprendieran a luchar por sus derechos y a gestionar sus propios asuntos. Bajo su dirección, la UGT creció hasta convertirse en la principal organización sindical española, combinando la lucha por mejoras inmediatas con la perspectiva de la emancipación social. Pablo Iglesias dedicó su vida entera a la causa obrera. Vivió modestamente, rechazó todos los intentos de soborno y mantuvo una integridad moral que le valió el respeto incluso de sus adversarios. Su muerte en 1925 fue un acontecimiento nacional que demostró el arraigo que el socialismo ya había logrado en la sociedad española. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Y ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. La semana pasada os dejé con la pregunta abierta porque hubo muchos temas y quería que pudieseis expresaros un poco sobre absolutamente todos. Vamos a empezar con esta respuesta de Iván Aire que dice: si no dimite Mazón, el responsable máximo es el señor Feijóo por no exigirle responsabilidades políticas. Y es que vimos en el último capítulo del jueves pasado, el viernes no hubo capítulo porque finalmente decidí hacer una actividad revolucionaria que es descansar de vez en cuando, que lo tendría que hacer más tal vez. Hablamos sobre cómo el señor Mazón hacía una crítica o incluso casi un reproche, como si estuviese regañando a aquellos que le pedían explicaciones sobre por qué dice que había tráfico cuando la DGT dice que no había tráfico para llegar al centro de coordinación de emergencias. Es evidente que con aquella forma, con aquel tonito de regañarnos, no pretendía en ninguna manera dar explicaciones, ni mucho menos plantearse ni siquiera en el futuro llegar a dimitir. Por eso, aquí yo creo que con buen criterio dice Iván que si no dimite el señor Mazón, al quien tenemos que empezar a señalar es el señor Feijóo. Porque Mazón ya está completamente amortizado. Ya sabemos que el tipo pues va a piñón fijo, a por lo suyo, a gestionar los miles de millones que tiene ahí, dispuestos, jugosos para repartir entre sus colegas como ya ha empezado a hacer, pero a quien tenemos que empezar a señalar es al que está más débil actualmente, que es el señor Feijóo. Tiene razón. Aquí Gorka dice: Alan, y esto tiene que ver con lo de Aldama, intuyo, dice: tienes que entender que las pruebas no se crean en un día. Dale unos días más al Partido Popular para que las termine de escribir. Pues la verdad que les hemos dado unos cuantos días para al final que haya llegado, y era premonitorio este comentario, a lo que hemos visto hoy lunes. Vaya tela de pruebas. Aquí Casimiro decía algo parecido, decía: tened paciencia, es que los fabricantes de pruebas son un poco lentos. Firmado el equipo de Aldama. Bueno, lentos y añadiría yo torpes, porque vaya tela lo que hemos recibido. Y aquí, el capítulo pasado me quejaba un poco de algo que a veces también me decís, es que estamos repitiendo todo el rato lo mismo, hablando sobre lo mismo todos los malditos días. Y me dice Johnny: claro, que es cansino hablar de lo mismo cada día, Alan, y dar vueltas a lo mismo, pero es necesario, porque muchas personas aún los creen. Y añadiría yo, porque es que es de lo que todos los días también aparece en televisión. Ahí os aseguro que me gustaría cada día traer material nuevo, completamente novedoso, pero ¿qué queréis que hagamos? Vivimos en un país en el que cada día no puede ocurrir una cosa distinta nueva, en el que evidentemente si el día lunes habló de Aldama, es probable que el viernes también haya hablado de Aldama, si ha aparecido alguna cosa nueva o concretando lo que empezó la semana. Es decir, yo lo siento por quienes consideréis que he repetido el contenido que hago, pero yo me limito a hablar sobre las cosas que ocurren. Es verdad que a veces puedo volver un poco sobre mí mismo y repetir la misma idea, que también a veces creo que es necesario repetir ideas para que se afiancen. Si os fijáis, nuestros adversarios ideológicos y políticos siempre lo están haciendo. Solo faltaría que nosotros no lo podamos hacer, pero sobre los temas, bueno, pues solo os puedo decir que en vez de ver el vídeo todos los días, si no os apetece, lo veáis cada 2 para ver si hay algo más de novedad. Pero así es la política, amigos y amigas. Y otra cosa no, pero estamos muy metidas en ella y estamos muy atentos a lo que va ocurriendo cada día. ¿Es lo mismo cada día? No, es parecido, rima, pero hay matices. Y poco a poco, eso sí que es lo bonito, vamos viendo la evolución. Como el caso este de Aldama y las pruebas irrefutables que iba a haber. Bueno, pues es precioso ver cómo día a día va languideciendo su posición hasta llegar a absolutamente nada. Bueno, perdonadme que me he enrollado un poco con esta editorial de cierre. Para el día de mañana me gustaría que me comentaseis qué pensáis sobre lo que me ha pasado con el tipo este, con Félix Ramajo, y el bulo que se han inventado sobre mí, diciendo que yo había dicho esas cosas gravísimas de su familia. Si creéis que esto, pues bueno, es la forma habitual de proceder de esta gente, que es lo que debería hacer, os leo con atención. Y si queréis algo sobre Aldama y sobre estas pruebas maravillosas e inexistentes que está presentando, también estaré encantado de poder leeros los comentarios. Hoy es lunes 9 de diciembre, yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.